Buenas tardes, país. Bienvenido a Opinión Pública de hoy, que se siente muy complacida de tener el primer programa del año 2021, deseándonos prosperidad y amor en todos los proyectos de personales y profesionales que tengan ustedes para este año que se inicia con mucha energía. En el día de hoy tendremos como invitado especial al doctor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Con él conversaremos de las perspectivas económicas de este año. Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Roma Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Buenas tardes, doctor Siriaco. Muchas gracias por estar una vez más en Opinión Pública. Yo creo que es el primer programa del mes y vamos a felicitar no solamente a usted, sino al público dominicano, al público de Opinión Pública, deseándole prosperidad, energía para enfrentarle los retos de este 2021, que parece para uno que es optimista y para otro tético, pero vamos a tener el sentido económico. ¿Qué son las perspectivas que usted ve para este 2021? Muchas gracias, Virginia, por la invitación al programa. Déjame decirte lo siguiente, yo creo que este año 2021 será mejor que el 2020. Yo creo que un año como el 2020 será un año para recordar precisamente por la situación que pasó el mundo y ha estado pasando el mundo. Y en el caso de la economía dominicana, que tuvo su momento más difícil en el mes de abril del año pasado, 2020, donde la economía tuvo un crecimiento negativo de menos 30%. Algo nunca visto en la historia económica de la economía dominicana. A partir de ese mes, Virginia, ya la economía venía poco a poco mejorando sus variables macroeconómicas. ¿A partir de qué mes? A partir ya del mes de mayo. Okay. Poco a poco venía, y la última información estadística del Banco Central indica que ya al mes de noviembre del año 2020 la economía tenía un crecimiento negativo de menos 3.1. De manera que obviamente se venía recuperando poco a poco. Y se espera que en este primer trimestre también la economía dominicana se
siga recuperando. La recuperación de la economía dependerá mucho de variables que son exógenas, que están fuera del ámbito de la economía, porque la crisis, todos sabemos que es una crisis sanitaria y que esa crisis sanitaria afectó la economía, por lo tanto, la solución está ya en el tema de la vacuna, de cómo los procesos de vacunación sean tan expeditos, tan ágil y tan extensos, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que va a depender mucho ya de las decisiones del actual gobierno y de qué tan rápido ellos puedan obtener esa vacuna y hacer ese proceso de vacunación. ¿Por qué digo esto, Virginia? Porque en la medida que la gente se vacune, ya la gente puede salir a la calle, ya las empresas se pueden aperturar y ya obviamente todo este proceso de distanciamiento físico, distanciamiento social y además de toque de queda se supera. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? En estos momentos, quizás por la poca disciplina de la población dominicana, Insubordinación del colectivo nacional. Claro, así es. Tú sabes que acabamos de celebrar las fiestas navideñas. Los dominicanos somos por el trópico, por su sangre caliente, somos muy propensos al abrazo, a la fiesta, a la bulla. Y entonces no acatamos el distanciamiento social en esta época. Y eso trajo como consecuencia un rebrote de la tasa de contagio, a tal punto que las autoridades gubernamentales y sanitarias tuvieron que decretar un toque de queda mucho más estricto los fines de semana durante los próximos 15 días. Eso, como todos sabemos, afecta a determinado tipo de empresas, pequeñas empresas, restaurantes, cines, algunos centros de diversión, que sus actividades más importantes son en hora vespertina y en hora nocturna. Y eso implica que muchas empresas estén cerradas y que muchas personas estén desempleadas. Por lo tanto, esto retrasa todo el proceso, vamos a decir, de reactivación de la economía. Pero creo que las autoridades tienen que ser un tanto mucho más persuasivas a partir de campañas masivas de comunicación por la vía radial, por la vía escrita, por las redes sociales, para que nosotros los dominicanos acatemos estos protocolos y podamos, obviamente, salir de esta pandemia. Todos queremos salir de esta pandemia, todos queremos que la economía se reaperture. Hay un sector, quizá uno de los más importantes en los últimos años, que lamentablemente las últimas informaciones que da el Banco Central todavía indica que su crecimiento es muy negativo, que es el caso del turismo, Virginia. Sí. El último dato del Banco Central indica que el turismo tuvo un crecimiento negativo de menos 48%. Oye bien, 4.000 millones de pesos ha dejado de ingresar a las arcas de la economía dominicana. Claro, 4.000 millones de dólares. Oye, ¿tú te imaginas que el turismo, Virginia, antes de esta pandemia, en el año 2019, ¿tú sabes cuánto generó el turismo? 7.600 millones de dólares. Y producto de este impacto negativo del coronavirus, dejó de percibir, y la República Dominicana dejó de percibir 4.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos turistas llegaron a la República Dominicana en el año 2019? Alrededor de casi 7 millones de turistas. El año pasado, en el 2020, apenas llegaron 3 millones de turistas. Es decir, que el impacto que ha tenido ese sector, esa pandemia en ese sector ha sido muy grande. Pero déjame decirte algo aún más importante. Del turismo dependen otros sectores. Por ejemplo, el sector agropecuario, por poner un ejemplo. Tú sabes, de la producción agropecuaria, ¿qué porcentaje va y la absorbe el turismo? Alrededor de un 35%. Los huevos, el arroz, los vegetales, las frutas que consumen los turistas se producen en el campo dominicano. Y
Pero lo producto que me lleva a la preocupación es por qué si ese 35% que no se está consumiendo, ¿por qué están más caros los artículos que usted acaba de mencionar? Mira, lo que ocurre también es, al principio, recuerda, que tú ibas a los grandes centros de abastos, a los supermercados, Sí. a los mercados públicos, y tú encontrabas una gran producción agrícola. Pero llegó un momento en que esa producción agrícola también se agotó y los productores entonces tuvieron dificultad muchas veces para reponer gran parte de esa producción. Pero también hay que tomar en consideración, Virginia, que cuando hay crisis, los hogares sencillamente concentran sus presupuestos en dos renglones, en alimentos y en medicamentos. Por lo tanto, la demanda de alimentos en tiempos de crisis, ¿qué hace? Que se incrementa. Porque si mayor demanda. Claro, a mayor demanda, los precios se incrementan. Porque, ¿qué ocurre? Muchos de nosotros, a lo mejor quizás, no hemos perdido el trabajo. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que como no estamos haciendo labores de ocio, ese dinerito no lo estamos ahorrando y entonces concentramos nuestro presupuesto en lo más prioritario. Lo más prioritario ahora mismo son dos cosas. La gente quiere comer bien y la gente también quiere cuidarse bien. Por lo tanto, ese incremento de la demanda adicional que ha provocado esta situación de esta relocalización de los presupuestos ha incrementado el precio de los alimentos, pero también hay otro elemento que hay que tomar en consideración. El tipo de cambio durante el año 2020 se incrementó y muchos de los insumos que se utilizan en la agropecuaria son importados. Por lo tanto, muchos productos que vinieron de fuera vinieron a un costo mucho mayor. Por ejemplo, el maíz y la soya. El maíz y la soya. Que son insumos que se utilizan en la producción avícola y en la producción porcina. Y entonces, y déjame decirte que el pollo y el arroz son los dos productos que tienen mayor incidencia básica en la canasta agropecuaria y en la canasta básica. Entonces, uno encuentra que esos precios se han incrementado. Pero este año 2021, yo creo que si resolvemos el problema de la vacunación en los primeros 6 meses, yo creo que la economía dominicana, poco a poco, quizás no con la rapidez que nosotros queremos, pero ya a partir de junio comienza un proceso importante de reactivación de la economía. Déjame decirte que las proyecciones que se han hecho recientemente, el Banco Mundial presentó... Y el Banco Central que coinciden con el porcentaje, el 4.8. Claro, y el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el mismo Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina son instituciones que coinciden en que la República Dominicana va a tener un crecimiento positivo este año, cercano al 5%. Muchos hablan de un 4%, otros hablan de un 4.8%, otros hablan de un 5% y hasta de un 6%. Pero yo creo que lo importante es que se vea la reactivación económica. No queremos muchas veces establecer un pronóstico de manera determinístico, porque como estamos viviendo una crisis, muchas cosas pueden cambiar, porque dependen mucho de la reacción de la gente. Pero a mí me gustaría que eso se traduciría a lo que usted ha venido diciendo. La diversificación de la economía dominicana parece que fue el chapulín que no ha dejado que la economía dominicana colapse en esta pandemia. Mira, tú has puesto un tema que yo lo he tratado en otras ocasiones y quisiera desarrollarlo aquí en tu programa. Muy Porque bien. Tú sabes, Virginia, que esta economía es una economía pequeña, pero con muchos recursos naturales. Y esa capacidad de tener en tan poco espacio de tierra, en 48,000 kilómetros cuadrados, con características que parecen un continente, tenemos nosotros aquí. Es verdad. Así es, así es, porque tú vas de un lugar a otro y casi 50 kilómetros, 100 kilómetros, tú encuentras que hay cambios bruscos de microclimas. Y eso solamente se da
en espacios que son, exactamente, que son muy amplios. Sin embargo, tú encuentras que la República Dominicana, por su ubicación, es un gran centro logístico. Oye bien, por sus características geográficas y el tipo de suelo, tiene una gran capacidad de producción agropecuaria, pero también tiene grandes depósitos de minerales como el oro, que, para decirte lo siguiente, cuando generalmente en esta pandemia la República Dominicana vio que el turismo se cayó, sin embargo el precio del oro aumentó casi a $2,000. A $2,000. Y la República Dominicana, en este contexto de crisis pandémica, las exportaciones de oro se han incrementado, y también los impuestos que paga esa gran empresa transnacional, la Barrigor, obviamente ha aumentado los ingresos tributarios por ese lado. Y fíjate cómo son mecanismos compensatorios, producto de la diversidad que tiene la economía dominicana. Pero hay un elemento importante también que es parte como de esa diversidad y valga la redundancia, las remesas de los dominicanos en el exterior. ¿Qué ha ocurrido con las remesas? Bueno, que en tiempos de crisis se han incrementado. La diáspora dominicana. La diáspora dominicana. Sí. Oye, Virginia, el año pasado, oye bien, en el 2020, en plena crisis, las remesas alcanzaron una cifra récord por encima de los 8,000 millones de dólares. Oye, ni el turismo en sus mejores tiempos. Y esa situación se va a prolongar este año posiblemente, porque también las remesas, ese incremento de las remesas se ha debido a que en Estados Unidos los apoyos a muchas personas desempleados, de bajos ingresos, familias, se la han incrementado, y el Congreso norteamericano... Hasta yo he sido favorecida por una prima que tengo en Estados Unidos, con esos recursos que ella tuvo. Me mandó una caja. No, así es. Y le están dando, el Congreso norteamericano, Virginia, ahora mismo aprobó una ayuda de $2,000 a aquellas familias de bajos ingresos, y $500 adicionales si tienen un acompañante o un pariente menor de 15 años. Por lo tanto, muchos ciudadanos que están recibiendo esas ayudas son dominicanos. Sí. ¿Qué hacen esos dominicanos? Dicen, bueno, espérate, yo tengo compromiso en mi país, yo tengo familias en mi país, y le están enviando más remesas que en años anteriores. Por lo tanto, por eso es que he dicho que esta situación de diversidad genera pesos y contrapesos. Mientras una actividad se cae, sin embargo, otra en tiempos de crisis resurge, y eso compensa en parte. Por eso no es por casualidad que la República Dominicana, Virginia, está entre el grupo de países en América Latina que más rápido va a salir de la crisis. Y eso es un buen dato. Por eso yo insisto. Es un plus, sí. Y yo insisto en eso porque es una realidad. Y posiblemente, si nosotros aprovechamos ese plus, evidentemente que tenemos capacidad este año para salir muy rápido, vamos a decir, dentro de la situación que hay a nivel internacional. Solo hay que esperar, sencillamente, que no lo controlamos, que la situación en los países donde tenemos relaciones comerciales, donde van nuestras exportaciones o de donde vienen nuestros turistas, la situación mejore más rápido de lo que nosotros pensamos. Y eso va a reactivar también una industria que es importante para la República Dominicana, que es la industria del turismo. Así será, pero vamos a hacer una pausa para seguir a volver con otros temas de actualidad económica. Enseguida volvemos. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio.
El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Doctor Ciriaco, lo importante de ahora es abocarnos a que usted nos define qué va a pasar con República Dominicana y con la deuda externa que se está incrementando con los programas sociales que está implementando el gobierno central para paliar el déficit de la gran mayoría de los ciudadanos que no tienen empleo. ¿Cuál es su opinión? Mira, Virginia, tú sabes que la situación social que se inició con esta pandemia ha generado una especie de, no dilemas, sino de compromisos. Compromiso en el sentido de que tú tienes que compensar a esas personas. Muchos, por ejemplo, quedaron sin empleo. Se creó el programa Quédate en Casa, se creó el programa Fase 1 y Fase 2, se creó el programa Para Ti, para aquellos que son informales, porque se asume que ese grupo es un grupo que ha sido muy afectado por el tema de la pandemia. Esos programas, básicamente en el año 2020, desde abril hasta el mes de diciembre, tuvo un costo de 97 mil millones de pesos. Y grande. Muy grande, evidentemente. Y entonces el gobierno actual incluso no tenía presupuestado en agenda mantener esos programas más allá del mes de diciembre. Sí. ¿Por qué? Porque se asumió de que la pandemia iba a ceder básicamente en los primeros meses del año pasado. Sin embargo, no fue así. Se quedaron mucha gente que todavía no han podido regresar a su trabajo. Es decir, estamos hablando de más de 167 mil personas que están en el programa FASE y también grupos vulnerables que han sido afectados por la pandemia. Entonces el gobierno ha tenido que extender esos programas básicamente a partir hasta el mes de abril. Todo eso. ¿Usted está de acuerdo con ese programa, con esos programas? Yo creo que sí, que hay que mantenerlo porque eso, si tú no lo hubiese hecho, incluso hasta en el mismo periodo pasado, en el mismo gobierno pasado, iba a generar un proceso aún más de dificultad. Y eso podía traer un problema no solamente social, sino de carácter político. Entonces, esos programas, evidentemente, que son costosos, que si el gobierno actual decide mantenerlo durante todo este año, oye bien, durante todo este año 2021, eso ¿A cuándo ascendería? A 125 mil millones de pesos. Esos 4 programas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Sencillamente lo redimensionó. El programa Fase 2 no lo eliminó, se quedó con Fase 1.
se quedó con algunos componentes del programa Quédate en Casa, y el componente de Comer es Primero le cambia el nombre y le pone Supérate y le duplica el monto que antes recibían. Antes recibían 825 pesos y ahora van a recibir 1.650 pesos. Claro, ahí hay una situación que, según el presidente de la República, durante estos primeros 4 meses, esos programas van a costar 27.000 millones de pesos. ¿Qué ocurre? De esos 27.000 millones de pesos, solamente estaban presupuestados 17.000 millones. 10.000 millones de esos 27.000 supuestamente lo van a buscar a través de asignaciones especiales, que no es más que una, como dicen, una especie de disminuir algunos capítulos del presupuesto, quitarle asignaciones para ponérselo precisamente a los programas sociales. Todo eso, déjame decirte lo siguiente, en el año 2020, esos programas básicamente se hicieron con endeudamiento. Y para eso, ¿Se pensó que hacer con lo mismo? Y ahí voy, para eso el gobierno anterior hizo un presupuesto complementario, y luego cuando vino el actual gobierno que tomó posesión, hizo otro presupuesto complementario. Eso, el año pasado, cuando uno suma sencillamente todos los desembolsos de deuda pública durante todo el año 2020, señores, estamos hablando de que en el año 2020 se hicieron desembolsos de deuda pública por 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. ¿Qué significó eso? Que la deuda pública obviamente ya representa a principios de este año el 70% del Producto Interno Bruto. Y no hay perspectiva de que eso se desmonte. ¿Por qué? Porque en sentido general, aunque el gobierno ha mejorado sus recaudaciones, pero aún no son suficientes para la demanda que tiene la economía dominicana. Entonces, tú tienes ese dilema. Tú dices, bueno, ¿qué ocurre si yo quito esos programas sociales? Bueno, puede haber un proceso de estallido social dentro de un contexto de pandemia. Entonces, y la otra alternativa es cómo lo financio. Si las recaudaciones se me han caído, entonces tú tienes que buscar en deuda pública, tú tienes que recortar el gasto público en el sentido de eliminar algunas partidas que no son productivas y obviamente dirigirla a aquellas partidas que son sociales, y ese es el rejuego que tiene que hacer el gobierno precisamente hasta que la economía se vaya reactivando, y además, por eso yo he insistido, hasta que el próximo año 2022 ya exista un pacto fiscal. Porque el pacto fiscal no es para este año. Obviamente que tú no vas a hacer un pacto en medio de una crisis. Tú puedes comenzar a discutir el pacto fiscal o la reforma fiscal. ¿Y qué conlleva el pacto fiscal para el pueblo que no está viendo? ¿En qué consiste? Yo creo que eso va a depender de muchas cosas. Yo lo que creo, desde mi punto de vista, y viendo el programa de gobierno del presidente actual, lo que él presentó, lo que él dice, yo creo que el presidente actual es muy partidario de una reforma fiscal, un pacto fiscal, donde los impuestos sean relativamente bajos. Yo creo que hay una gran coincidencia con un sector importante del sector privado. Es lo que yo creo. Y es lo que el gobierno ha hecho hasta la fecha, en el sentido de que ha flexibilizado normas tributarias, ha generado amnistía fiscal y también ha dado cierto nivel de condonación de pagos de deudas anteriores. Entonces, yo lo que creo que una vez se presente la oportunidad de la discusión del pacto fiscal, la propuesta del gobierno va a ser una propuesta de tener relativamente un sistema tributario con impuestos
relativamente con tasas que sean o bajas o moderadas. Es lo que yo he podido observar. Usted planteó que reducir los ITEVI. Yo creo... ¿En qué renglón? Yo pienso que una de las propuestas que le va a hacer el gobierno a la clase media es una disminución del ITEVI de un 18 a un 15, en sentido general, en todos aquellos tipos de impuestos que lleven ITEVI, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque, Virginia, todo el proceso del pacto es un proceso compensatorio. Si tú quieres que te aprueben el pacto, tú tienes entonces que ceder en algunos aspectos. Si tú quieres, supongamos, aumentar los impuestos a los servicios digitales, que yo creo que lo va a proponer el gobierno, o si tú quieres, si ellos van a aumentar, no sé, los impuestos a la compra por internet, entonces tú tienes que darle también un elemento compensatorio a sectores de clase media, en sentido general, que pagan muchos impuestos. Entonces tú tienes que buscar el mecanismo de una rebaja por lo menos. Siempre la clase media es que paga los platos rotos. Por eso mismo. Entonces tú no puedes seguir cargándole a la clase media todas estas distorsiones que tiene el sistema tributario en la República Dominicana. También yo creo que habrán algunas exenciones que posiblemente se eliminen, porque obviamente tampoco podemos tener un sistema tributario con un monto de exenciones que representa el 5% del PIB. Estamos hablando de más de 230,000 millones. ¿En qué están las exenciones que más daño hacen a la economía dominicana? Mira, obviamente que tenemos exenciones, quizás las que más son aquellas que están vinculadas con las zonas francas. También hay exenciones que básicamente son de combustible para determinado tipo de empresas. Y yo creo que eso ya llega un momento que hay que tratar de ver, incluso los organismos internacionales dicen que eso hay que revisarlo. Entonces, claramente que eso hay que revisarlo. Sí, hay que tener cuidado con dos renglones, que es en el renglón de alimentos y en el renglón de medicamentos, que obviamente están exentos y tú no puedes ponerle ITEVIS o impuesto a esos renglones, porque están exentos del pago básicamente de ITEVIS. Aquí hay alimentos que no pagan ITEVIS y hay también medicamentos que tampoco pagan ITEVIS. Y yo estoy de acuerdo con eso. De manera que ahí va a haber una especie de discusión interesante, de rejuegos y también de elementos que serán compensatorios. También de ahí habrá que presentar también un incremento de salario. Todo eso son elementos que se van a discutir, porque si tú al final termina esa discusión con una carga mayor para la población, también tú tienes que compensarla con un incremento de salario. Y eso también a lo mejor se discuta en ese contexto. Es decir, que deben haber muchos elementos que compensen la carga y que hagan que el sistema tributario en la República Dominicana recaiga menos en la clase media y que no sea tan regresivo como es el sistema tributario actual. Doctor, a mí me parece que el doctor Ebrard ha puesto un tema en la mesa, que el 2021 va a ser como de diálogo para el 2022 que se concreticen todos estos programas, por ejemplo, como el pacto eléctrico, como el pacto fiscal. ¿Qué le parece a usted esta opinión? Mira, su colega. Henry, hemos coincidido en ese aspecto. Y he planteado lo siguiente. Yo creo que este año será el año de la aprobación del pacto eléctrico. De la aprobación. Y también será de la discusión del pacto fiscal. Y la aprobación del pacto fiscal será en el año 2022. Lo que sí tú no vas a encontrar que los dos se aprueben este año. Eso no. Porque eso es algo muy
aparatoso y podría incluso dañar a la economía dominicana en términos de la recuperación que pueda tener este año. ¿Por qué? Porque creo, claro, porque sencillamente, si yo soy inversionista y yo veo que este año se va a discutir o a aprobar el pacto fiscal y el pacto eléctrico, yo sencillamente pospongo mis inversiones para el próximo año. Yo espero en qué o cómo va a concluir esta situación. Entonces, así es que los inversionistas actúan. Cuando observan que hay una situación que le va a alterar sus procesos de inversión, sus costos, sus beneficios, entonces ellos establecen un compás de espera hasta que se normalice la situación, se llegue a un arreglo y obviamente entonces ya cuando existe el arreglo es que comienzan a fluir las inversiones. Eso ocurrió con la reforma tributaria del año 1992. Eso ocurrió con la reforma tributaria del 2000, del 2004, del 2012. Pero el secretario administrativo de la presidencia dice que va a ser igual de lo que hizo el doctor Balaguer en 1990. ¿Usted cree que eso es correcto? No va a ser igual porque los contextos son diferentes. El doctor Balaguer hizo una reforma. Parecido, más o menos. O parecido, no va a ser parecido porque hay que decir lo siguiente. El doctor Balaguer no hizo una reforma fiscal, sino una reforma tributaria. Y la hizo por la vía administrativa. Ya no es posible hacerla así porque hay una ley, la ley 12-01, que es la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene como mandato el establecimiento de 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Además, la Constitución de la República, la del 2010, incorpora a una entidad de manera constitucional, que es el Consejo Económico y Social, que le da el mandato para discutir ese tipo de reforma en ese organismo. Si de repente aquí se hace una reforma por la vía administrativa, cualquier ciudadano puede recurrir al Tribunal Constitucional y entonces solicitar que declaren inconstitucional dicha reforma. Por lo tanto, en la época del doctor Balaguer ni existía el Tribunal Constitucional, ni existía la Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, ni tampoco existía el Consejo Económico y Social. De manera que... Qué bueno hablar con usted, doctor. Sí, son tiempos diferentes. Que son tiempos diferentes, sí. Claro. Usted habló del pacto fiscal. Háblanos ahora de qué se trata el pacto eléctrico. ¿De qué se trata para el pueblo dominicano, para que lo entienda? El pacto eléctrico, te voy a decir lo siguiente, duró mucho. Y mira por qué. Yo creo que cuando tú, y lo voy a decir así muy claro, cuando tú pones en una traba 2 gallos, bueno, ahí no va a encontrar buena cosa, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del pacto eléctrico, que lo convocó el gobierno a través del Consejo Económico y Social, si el gobierno hubiese llevado, el gobierno anterior hubiese llevado una propuesta, yo creo que quizás hubiese viabilizado un resultado mucho más temprano, pero dejó que el sector privado, con sus diferencias, que el sector social, y entonces nunca llegaron a un nivel de acuerdo. Claro, hasta ahora lo que se ha presentado es un acuerdo mínimo, que está bien, y ahí lo que implica es que las transferencias, oye bien, las transferencias que recibía el sector eléctrico del gobierno central se van a disminuir, a reducir. Y eso, por eso yo digo que si eso se aprueba, eso le va a dar cierto nivel de oxigenación a las finanzas públicas porque tendrán que hacer menos transferencias al sector eléctrico, por lo menos ya un acuerdo que se transforma en un elemento que no lo podemos alterar porque forma parte de una ley. Y en segundo lugar, también eso puede implicar que las tarifas sean mucho mayor. Eso hay que decirlo.
Eso no me gusta, eso no me gusta. Que los precios, o sea, obviamente. ¿no nos va a beneficiar al consumidor de la electricidad? ¿No? ¿Se va a perjudicar? No, porque lo que se dice es lo siguiente, lo que se dice, mira, yo creo que el impacto no va a ser tan grande porque entró Punta Catalina. Entonces, los precios de generación de Punta Catalina tienden hacia la baja en ese mercado de la generación. Por ejemplo, en el momento que se firmó el pacto eléctrico, ¿tú sabes cuánto era el precio que le imponía la generadora a la distribuidora? Alrededor de 13 centavos de dólares el kilovatio hora. Ahora, ese precio está precisamente por el impacto de Punta Catalina en 8 centavos y hasta en 6 centavos de dólares. Por lo Eso tanto, sin vender a Punta Catalina, que está ese precio. Claro, okay. Claro. Yo no estoy de acuerdo que se venda a Punta Catalina después que se hizo todo ese esfuerzo. Okay. Pero yo creo que sí, el espíritu con el cual se formuló Punta Catalina, no estoy hablando de los procesos que se dieron, sino el espíritu con el cual esa empresa se concibió, era para precisamente incidir en que los precios de generación no fueran tan altos. Y eso yo creo que es una situación que se está presentando ahora mismo. Toda la mayoría de los contratos que han firmado las distribuidoras, ahora mismo con los generadores, no pasan de tarifas de 6 centavos o 7 centavos. Yo creo que, y eso en cierta manera, con la firma del pacto eléctrico, los precios no se van a incrementar de manera sustancial. Bueno, yo creo que esa es una muy buena noticia para que cortemos un poquito ahora para volver con otros temas de interés económico. Enseguida volvemos. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil, pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad, logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Qué le parece a ustedes esta noticia que ha salido en los medios de comunicación, que las sedes han reducido sus costos de operación entre un 20 y un 10%? ¿Qué le parece a usted esa información? Mira, yo pienso que ha habido un proceso de recortes importantes. El sector eléctrico le ha salido muy caro a la economía dominicana, a la sociedad dominicana durante mucho tiempo, ¿no? Para que tú tengas una idea, Virginia, durante los últimos 15 años, el sector eléctrico y el gobierno central le ha transferido más de 13,000 millones de dólares al sector eléctrico. Es decir, para inversión, para pagar incluso y subsidiar a una parte de la población que en realidad, vamos a decir, no paga la luz. Muchas distorsiones. Y además, un elemento importante es que los costos operativos
Estamos hablando de costos de nómina, costos básicamente de pagos de viáticos y una serie de situaciones que forman parte de las operaciones de las EDE y también de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, eran bastante grandes, o sea, representaban en algunos casos hasta un 25%. El hecho de que se haya reducido a un 10%, yo creo que es una buena noticia. El sector eléctrico tiene que ser un sector que no sea tan oneroso para las finanzas públicas, porque es obvio que muchos de esos recursos deberían servir incluso para mejorar los niveles de expansión de ese sector, de manera que ese anuncio que ha hecho el ministro de Energía y Mina es una buena noticia en ese sentido. Y déjame decirte que la ley de energía, la ley en este caso que conllevó la creación del Ministerio de Energía y Mina, también daba mandato para reorganizar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y que esa corporación se debió de haber convertido en una especie de holding que esté dentro del organigrama del Ministerio de Energía y Mina. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el ministro de Energía y Mina, poniendo la cosa tal y como dice la ley, porque la ley, obviamente, el mandato que da es que quien debe ser el rector de todo el sector energético es el Ministerio de Energía y Mina. Y no como había estado ocurriendo, que la CDE obviamente era una gran corporación que incluso manejaba mucho más recursos que el mismo ministerio. Entonces yo creo que en ese sentido se ha hecho un proceso, desde mi punto de vista y lo que yo he visto, de reingeniería y de reordenamiento de todo el aparato operativo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y también de las sedes. De la sede, cada EDE tenía un consejo directivo y todo eso implicaba gastos adicionales. Entonces eso... Y ahora mismo, no existe eso. Ahora lo que, según tengo entendido, y yo pienso que eso ha mejorado en ese sentido, pienso yo, de que si antes habían 3 y ahora hay 1, se supone que el costo operativo tiene que ser mejor, tiene que ser mucho más bajito, necesariamente. Y parece que esa recuperación da traste con lo que se estaba diciendo anteriormente de que las sedes iban a ser vendidas, iban a ser licitadas. Yo no estoy de acuerdo con que se vendan las sedes. Si el gobierno obviamente está en esa tesitura, que es una tendencia que hay, porque inclusive en el presupuesto de este año 2021 hay una partida que implica ventas de activos del Estado. Y básicamente el Estado tiene una cantidad importante de activos que tienen mucha vinculación con el sector eléctrico. En el caso básicamente de Ejejaina, EGI, Ejitabo, las sedes. Entonces, yo creo que el sector eléctrico sigue siendo, desde mi punto de vista, un sector rentable, estratégico. Estratégico también, claro. Estratégico. Y ahí está también Punta Catalina. Yo creo que después que pasó lo que pasó, yo creo que es un activo importante, es un activo que está generando beneficios. Entonces, como que es muy cuesta arriba ahora que alguien venga y se coma, como dicen, no se coma el hueso, sino la parte dura de la... De manera que yo en ese sentido no estoy de acuerdo con las ventas de las sedes. Yo creo que las sedes hay que eficientizarla, hay que hacer un esfuerzo, hay que tratarla como empresas verdaderamente rentables, productivas. Y el problema de los déficits de la sede no está en la sede. Hay un componente importante de que la energía que antes compraban la sede eran energía muchas veces costosísima por los mismos generadores privados. Y entonces, obviamente que había otro componente de esa energía
que era comprada y servida, pero que entonces no facturaba toda la energía porque había un componente también de una parte de la población que no pagaba la luz. De manera que tenía dificultad por un lado y por otro lado. Yo creo que eso se puede corregir. Yo creo que el gobierno, ahora que tiene costos de generación mucho más baratos, eso hace que las sedes tengan menos pérdidas. Y entonces eso hace que las sedes puedan vender energía más barata. Porque una parte importante de la población a lo mejor no compraba la energía porque era costosa. Pero ahora, como la generación es barata, le venden a la sede energía barata y las sedes pueden vender una energía mucho más barata. Ojalá que eso llegue al pueblo, esa baratura, porque la verdad que acceder a esta rentabilidad de la corporación pero eso es lo que uno aspira, y eso es lo que obviamente tiene que ser, porque todo ese esfuerzo que se ha hecho ha sido con ese objetivo. Al final es para abaratar el costo de la energía y que ese costo de la energía llegue barata a la población, y así la población definitivamente una parte importante la pague, porque al final lo que hace la CDE y lo que hace en este caso la sede es que el coste, y volvemos otra vez a la clase media, el coste de energía se lo transfiere a la clase media. Nosotros somos los que pagamos energía cara, tenemos que tener un inversor, tenemos que tener una serie de elementos adicionales que nos aumentan los costos, y además eso hace que nuestro salario se achique. Por lo tanto, yo creo que el hecho de decir que los costos operativos de la sede han disminuido es una buena noticia, incluso, y que esa buena noticia y que esa reducción de costes se transfiera al consumidor final. Eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Doctor, con su claridad que ha expuesto, no solamente en este programa, en todo lo que usted ha asistido, me gustaría hacer este planteamiento. Como el turismo es nuestra industria de chimenea, el modo viviente de República Dominicana, porque es el líder en toda el casco antillano de turismo, y pasó todo esto, esta pandemia, y puede pasar otra catástrofe. ¿Cuál es el planteamiento suyo para que la economía dominicana siga diversificando, para que no tengamos este tipo de arrugón económico como lo que ha tenido el turismo en esta pandemia? Mira, yo creo que, Virginia, tenemos que seguir explotando gran parte de nuestros recursos naturales, y que esos recursos naturales se exploten de manera racional y que también tenga una gran participación el Estado en términos de acciones y de beneficios, vamos a decir. Nosotros, este es un país minero, ¿verdad? Con grandes distritos mineros. Todavía hay zonas donde hay grandes posibilidades de explotar el oro, ¿no? Y hay minas que evidentemente se han descubierto y que están ahí. Pero eso siempre tiene muchos conflictos, hay elementos de carácter ambientales y se lleva un poco de tiempo. Yo lo que creo que también nosotros tenemos que apostar a construir de este país como una especie de gran centro logístico. Nosotros tenemos el puerto de Manzanillo, nosotros tenemos a Bahía de las Águilas, que yo creo que en el caso de Bahía de las Águilas, ahí hay un potencial extraordinario para que no solamente el sur se pueda desarrollar, que es el mejor lugar para hacer turismo de sol y playa, y todavía no lo hemos explotado, pero que una vez se desarrolle ese polo turístico del sur a partir de Bahía de las Águilas, eso también va a apuntalar un mayor desarrollo en la zona productiva de San Juan de la Maguana. Oye bien, en tan poca distancia relativa, tú encuentras una zona turística, pero también encuentras un valle que te puede producir todos los alimentos que en un momento determinado esos turistas que puedan ir a ese lugar te lo pueda demandar. Entonces, ahí tenemos nosotros, Virginia, un nicho importante de crecimiento, pero también
en términos logísticos, este es un país que tiene una infraestructura en términos de puertos, aeropuertos, que muchas veces están subutilizados. El puerto de Manzanillo, que es un puerto de alto calado, y que dos potencias importantes, tanto como Estados Unidos como China, están detrás de ese espacio. Y lo tenemos ahí. Ojalá que en algún momento, a partir de esas figuras que se han hablado, de los fideicomisos, y que se incorporen ahí grandes inversionistas, yo creo que eso le da a la República Dominicana una potencialidad y una diversificación importantísima, que no solamente va a depender del turismo, sino también del servicio de manufactura dentro de los puertos modales. Por ejemplo, ahí en Caucedo hay un puerto modal que se hace manufactura y ahí mismo salen los barcos y se lo llevan y lo exportan. Lo mismo puede ocurrir también en la parte norte, a partir de Manzanillo. Y así, yo creo que la República Dominicana, con esa capacidad de recursos que lo pueda potenciar, eso nos da una resiliencia para mitigar todos los procesos de crisis que puedan afectar a la región y a la República Dominicana. Yo creo y estoy casi seguro que este país le va a ir bien, le va a salir bien, no importa el gobierno que esté ahí. Porque yo creo que los dominicanos tenemos esa capacidad para superar estos problemas. Y va a ser así. De manera que yo veo que la diversificación debe ser el camino. Y ojalá que las políticas públicas, que ese es el componente más importante, sean lo suficientemente creativas, Virginia. En estos tiempos tenemos que ser creativos en términos de formulación y ejecución de políticas públicas, de tal manera que esto nos permita salir adelante y reactivar la economía. Bueno, yo me siento muy gratificada con tener su presencia, porque ha sido el primer programa de 2021 con Para mí grandes es un placer. expectativas económicas y con un gran expositor. Muchas gracias por estar en Opinión Pública y la puerta abierta para que vuelvan nuevamente. Muchas gracias, Virginia. Siempre contento y mucho más de estar contigo en el primer programa de este mes y de este año en Opinión Pública. Gracias a ti. Hasta luego. Se sintió bien, igual que yo. Así igual que los amigos televidentes. Muchas gracias por estar y volveré nuevamente a invitar. Muchas gracias. Y el honor no es mío también despedirme de Opinión Pública, del público de Opinión Pública, con este programa especial del 2021. Hasta entonces.